Amén. Amén. Dios les bendiga ricamente, pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Gracias por compartir este tiempo. Bendecimos tu nombre, Señor. Saludo y aprovecho la ocasión para saludar a los que están del otro lado de la pantalla. Bienvenidos a esta nueva transmisión y a esto que podemos compartir la palabra de Dios y este tiempo de adoración también, ¿no? Muy importante para nuestras vidas. Gloria al Señor. Vivimos en tiempos especiales con mucha visitación de parte de Dios, lo cual es bueno, sí, agradable. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que te invito, sin más, a ir a la palabra de Dios. Vamos a compartir algunos pasajes un poco en línea con lo que veníamos diciendo la vez pasada, ¿sí? Vamos a Oseas, vamos al libro de Oseas, capítulo 10, versículo 12, lo mencionamos la vez pasada y aún le dije, vamos a hablar sobre esto la vez que viene, porque en ese momento el Señor me estaba diciendo que tenía que hablar sobre ese texto cuando lo cité el domingo pasado. Oseas 10, 12, dice así la palabra del Señor: sembrad para vosotros en justicia, segad conforme a la misericordia, harad para vosotros tierra virgen, pues es tiempo de buscar a Yahvé hasta que Él venga y haga llover la justicia sobre vosotros. Entonces, por un lado, les decía que quiero hacer dos cosas en esta mañana. Una es hacer una continuación temática de lo que estamos viendo ya hace varios meses, que tiene que ver con la justicia de Dios, pero por el otro lado también ayudar a trabajar la palabra que soltamos el domingo que viene, una palabra profética apuntando a todo el año que viene. Es muy importante tomar en cuenta, porque la palabra que fue soltada ayer es algo que va a repercutir fuertemente en todas nuestras vidas durante el año que viene particularmente, pero no solo durante el año que viene, porque había un rollo que era un rollo eterno. De modo que eso implica un trabajo seguido por años y aún por la eternidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, entiendo que estuvieron trabajando a la luz de la palabra y de la exhortación recibida, estuvieron trabajando esta palabra, pero entiendo que la puerta está abierta todavía y si está abierta es porque está invitando al Señor a entrar, ¿sí? Entonces quiero de alguna manera unir esta palabra a la anterior, ¿sí? Para que haya toda una continuidad y un avance temático, pero también clarificador, porque una palabra se va montando sobre la otra, entonces uno va entendiendo mejor el panorama. Una de las cosas que decíamos, al menos al principio, era que el Señor va a soltar más revelación acerca de lo que es justicia y lo que es gracia. O sea, uno sabe algo, y no niego que a cualquiera que uno le pregunta qué es gracia, tiene una idea de lo que es la gracia de Dios, y lo que es justicia, y tiene una idea de lo que es la justicia de Dios, pero es muy fácil y tentador quedarnos con lo que ya sabemos y no ir más profundo y pedir que el cielo se abra para que justamente el Señor abra el panorama y entendamos con más cabalmente, más profundamente, con más implicancias lo que es la justicia, lo que es la gracia, como cualquier otro tema que podemos pensar que hay para trabajar. Creo que este tiempo es un tiempo en el cual se va a abrir mucho lo que es la justicia de Dios. Y la idea que es que se abra esto para avanzar en el sentido de caminar sobre los temas revelados. Es decir, no es simplemente llenar nuestra mente de conocimientos acerca de que no buscamos escribir un libro de teología sistemática sobre justicia, sobre gracia o sobre cualquier tema, sino vivir más profunda, con mayor compromiso, lo que es este tema, ¿no? Y este pasaje que leímos engancha perfectamente con el de la vez pasada. Ya les digo que de alguna manera el Señor me habló, cuando lo estaba leyendo la vez pasada, en el mensaje, me habló que tenía que hablar sobre esto, que esta era la continuación, ¿no?
Y es la puerta que tenemos para por delante, y recordemos que una palabra profética recibida para este año 2023 que inicia, hoy es el último domingo de este año, y si recordamos particularmente la palabra que fue soltada el último domingo del año 21 para el año 22, se cumplió cabalmente, más allá de nuestras expectativas, era más que una palabra para la congregación o las congregaciones, iba más allá y afectaba a todo el mundo, porque justamente hablaba del altar de oro, de intercesión y adoración, y esto se abrió en todo el mundo. O sea, simplemente hablemos de Casa de David, para que vean la extensión que tiene justamente, tuvo esa palabra del altar de la adoración. Entonces, lo que se soltó el domingo pasado es una puerta para saber aprovechar este tiempo que viene 2023 con una visión mucho más grande, entiendo, que es del 2023, porque fue un rostro eterno que ahí se abrió, ¿no? Y le decía que esta palabra engancha con la de la vez pasada, por cuanto esta palabra fue una que me dio el Señor para el tiempo de convocatoria, el tiempo de la convocatoria que se hizo para tiempo de justicia. Me invitaron a dar una bienvenida, yo no sabía qué decir delante de toda esa gente, y me puse en las manos del Señor y el Señor me da, yo escucho muy fuerte, lluvia de justicia, y ahí lo enganché con esta palabra de Oseas 10:12. Ahora, después de eso, yo en ese momento estaba preocupado qué decir delante de arriba de 1000 personas, ¿no? Pero después de eso, mi esposa me recuerda que esa palabra la había recibido ella antes de ir a Chocó. Y cuando salíamos de Chocó, la volvimos a recibir por parte de la gente de Chocó. Yo ni me acordaba de eso. Ahora, curiosamente, fíjense cómo es una palabra que junta, porque a mí me llamó el pastor Fernando a hablar de mi experiencia en Chocó. Y el pastor Fernando no sabía nada en ese momento, y si a mí me la dio ahí 5 minutos antes de subirme a la plataforma. O sea que veo que es una palabra que ha enganchado eventos, ¿sí? Entonces me parece muy relevante esta palabra, porque esta palabra habla de ciclos que se van dando y que se van repitiendo, y hay una preparación para un próximo ciclo, ¿no? Entonces, es una palabra que une eventos, que une experiencias, y uno de alguna manera está metido en la palabra, entonces empieza a fluir, a rodar, como quien dice, como ciclos, empieza a rodar con esa palabra. Y quiero que, de alguna manera, como decíamos también la vez pasada, te montes en la palabra. O sea, la palabra no es simplemente para escucharla y que cause regocijo y cosquillita en nuestro corazón y nos sintamos bien, si bien hay un deleite en la palabra, en la revelación, pero la idea es que hay un compromiso que Dios pide con la palabra, ¿sí? El otro día estaba pensando por una situación que pude ver. La pregunta es si nosotros queremos que Dios se comprometa con nosotros. Y me vino esto: comprométete con el Señor primero. O sea, es muy fácil decir, Señor, en este momento necesito ayuda. Y hace 5 minutos, ¿qué pasaba? 10 minutos, el día de ayer, antes de ayer, la semana pasada, el mes pasado, el año. Dios está esperando nuestro compromiso. Cuando uno lee las cartas, sobre todo las cartas de Pablo, va a encontrar algo, los primeros capítulos en los que Dios hizo por nosotros. Los siguientes capítulos, lo que nosotros tenemos que hacer por causa de lo que Dios hizo con nosotros. Muy típicamente, Efesios 1 al 3 es lo que Dios, o un poquito más, es lo que Dios hizo por nosotros. 4 al 6 es lo que nosotros tenemos que hacer. Colosenses 1-2 es lo que Dios hizo por nosotros. Colosenses 3-4 es lo que nosotros tenemos que hacer por causa de lo que Dios, es nuestra respuesta a lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. O sea, no es una palabra que es para cumplir un servicio dominical al estilo Iglesia Católica, cumplí con Dios, fui a misa, cumplí con Dios. No,
la idea es recibir para poner en práctica, ¿sí? Para aplicarlo. Ese es el compromiso que viene unido a la revelación. Entonces, montate en la palabra, tanto para trabajarla en tu vida como para abrir el camino que Dios quiere justamente abrir y que transitemos en este año que entra. Este es el último domingo del año y creo que en esta palabra hay una exhortación, una dirección, pero también hay una promesa. Y en función de la aplicación de las exhortaciones, viene la promesa. Es muy, muy importante esto por el peso que tiene esa promesa para nuestras vidas, para la vida de la ciudad, de la provincia, del país, ¿no? Es interesante que esta palabra el Señor la suelta a Israel en un tiempo de juicio, ¿sí? Y cuando uno lee todo el capítulo, no lo vamos a leer, pero vos lees los versículos anteriores a los que le hemos leído y los siguientes, es juicio, 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 juicio por la cantidad de aberraciones que se mandó el pueblo de Israel, por la cantidad de pecado, idolatría, etcétera, etcétera, de confiar en sus propias fuerzas y no confiar en el Señor, de no preguntarle al Señor, no seguir los caminos del Señor. Entonces vino toda una, lo que ellos sembraron, ellos estaban cosechando. Pero en el medio de todo eso, le manda esta palabra, que es una palabra de aliento, es una palabra de esperanza, ¿no? Entonces aquí anima a encarrilarse, a alinearse y a hacer sendas derechas para los pies. Hay toda una imaginería de campestre, agraria, de siembra, cosecha, y de lo que necesita climáticamente. Y si bien nosotros no somos expertos en campo, ¿sí? Estamos trabajando en ciudad, pero ¿quién no ha sembrado una semillita en una maceta? ¿Sí? Y sabe que necesita un poco de agua y esperar hasta que brote, o el famoso papel secante con la botella y con el frasco de mayonesa Hellmann's, ¿eh? Y se pone la semillita y con algodón, agua y un olor a podrido impresionante, pero sale la plantita. ¿Quién no lo ha hecho, no? Alguna vez. ¿Amén? Saben de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces se necesita humedad, se necesita sol, etcétera, etcétera, para que la planta crezca. Y algunas plantas lo hacen más rápido, otras obviamente la hacen más lenta, ¿no? Israel estaba acostumbrado a la vida agraria, ¿sí? Vivía en el campo, o sea, sabía lo que eran los buenos climas, los vientos de acá, de allá, lo que eran las plagas, etcétera, lo sabía todo eso. Nosotros somos más de ciudad, pero las figuras las conocemos. Entonces, no voy a hablar de todo el capítulo, pero quiero mencionarte el versículo siguiente para que tengas más o menos una idea del tenor de cómo seguía la cosa, ¿no? Harasteis maldad, cosecharéis iniquidad. Y comeréis el fruto de la mentira por haber confiado en tu poder y en la multitud de tus valientes. En ese tenor son todos los versículos que siguen y los versículos anteriores al versículo que hemos leído, ¿no? Pero de alguna manera es justamente por esta situación que le vino toda esa calamidad a Israel, ¿no? Y muchas veces nosotros nos olvidamos de Dios y empiezan a ocurrir cosas y desórdenes, empiezan en la familia a ocurrir desórdenes, empiezan en la economía a ocurrir desórdenes, empiezan en la salud a ocurrir desórdenes, empiezan con los vecinos a ocurrir desórdenes. ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, ese es el momento para revisar lo que está pasando en nosotros para empezar a alinearnos como corresponde, ¿no? Ahora, contrariamente a todo ese contexto, este versículo 12 muestra un panorama totalmente diferente en el cual Dios quiere intervenir. Y pone una regla muy básica, muy elemental, un ABC, ¿sí? Que todos lo conocemos. Y donde Él quiere intervenir puntualmente en nuestra vida, en nuestra nación, etcétera, en nuestra familia. Y el texto me muestra 4 cosas que Dios dice que debemos hacer y una palabra y una cosa que Él va a hacer si hacemos esas 4 cosas previas, ¿no? Y lo que quiero es analizar esas 5 cosas. Eso es lo que quiero hacer en esta mañana. Entonces, lo primero que dice el Señor es: sembrad para vosotros en justicia. Y lo pongo en varias versiones para que vean.
Biblia textual, lo pongo al principio, sembrad para vosotros en justicia. Biblia del jubileo, sembrad para vosotros mismos para justicia. Biblia de las Américas, sembrad para vosotros según la justicia. Nueva Biblia latinoamericana, siembren para ustedes según la justicia. ¿Te dan cuenta que más o menos dice lo mismo? Por de pronto nosotros somos los que tenemos que sembrar, ¿sí? Porque dice sembrad, o sea, nosotros somos los que tenemos que hacer eso, ¿no? Y está en justicia, según algunas traducciones, o para justicia, según otras traducciones. El punto es que el mismo prefijo que está, o sea, es como se escribe en hebreo, ¿no? El mismo prefijo que está para vosotros está para justicia. O sea, si dice sembrad para vosotros, es el prefijo le en hebreo, para vosotros, entonces es también para justicia. Entonces sería justamente eso, para vosotros, para justicia. O sea, yo veo que hay una intención de Dios beneficiar al pueblo con justicia. Sembrad para justicia, para que haya justicia, ¿no? Entonces, cuando dice para vosotros, evidentemente es para el propio provecho de cada uno de nosotros. La justicia de Dios es bueno, hace bien. Entonces, para ellos inclusive, para su descendencia, porque le está hablando a toda una nación, o sea, no está hablando solamente para a los nacionales que estaban en ese momento escuchando, es para toda la nación, es para el beneficio de la nación por años, para adelante, ¿no? Para justicia, para obtener justicia, para vivir en ella. Y en este sentido, yo no voy a sembrar para justicia en injusticia, eso sería una contradicción. Yo no puedo pretender, si yo siembro semilla de manzana, no van a nacer peras. ¿Por qué? Porque hay una causa-efecto. Si yo siembro manzana, me van a salir manzanas, espero. Si no, hay algo extraño ahí. Entonces yo tengo que sembrar en justicia para que salga justicia. Entonces, ¿para qué quiero que salga justicia si yo ya estoy sembrando justicia? Para que salga más justicia. O sea, hay un crecimiento, un desarrollo. Recuerda, yo siembro una semilla y sale un árbol con multitud de semillas. Se multiplican grandemente las cantidades la simiente que yo pongo, se multiplica grandemente. Entonces, si yo siembro en justicia, voy a cosechar mucha más justicia, se va a expandir el desarrollo de justicia y voy a poder, como quien dice, exportar justicia, ¿no? Pero no puedo pretender que me muestre más sobre la justicia si yo no ando ya en la justicia revelada. En otra oportunidad les compartí este pasaje de Colosenses 1, 9 al 10, es sobre otro tema, pero se ve la relación. Dice ahí el apóstol Pablo, por esto también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y discernimiento espiritual, para andar como es digno del Señor. Acá está el propósito, para andar como es digno del Señor. Que sean llenos de todo el conocimiento pleno de Dios, para andar como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. Entonces vemos un proceso de revelación creciente. Yo, como dice ahí la palabra, busco ser lleno de todo el conocimiento de Dios para andar como le agrada al Señor, ando en ese conocimiento para ser lleno del conocimiento de Dios. Es decir, hay un proceso de crecimiento. Pero yo no puedo pretender tener más revelación si yo no vivo la revelación que ya recibí. ¿Me siguen? Todos tenemos una idea y por lo tanto una medida de justicia que nos ha sido revelada. La justicia que es revelada por la fe. ¿Se acuerdan que habíamos hablado hace algunos domingos atrás de la justicia que es desde la fe? La justicia se revela, dice Pablo en 1 Corintios 1:17, desde la fe para la fe. Es decir, el origen de la revelación, la base, la puerta
para que yo tenga esa revelación es la fe. Desde la fe se me revela la justicia, pero se me revela para fe, o sea, para seguir creciendo, desarrollándome más en fe, y a más fe, más justicia. Hay un crecimiento. Entonces, si crezco en fe, porque camino por fe, no camino por vista, caminamos por fe, ¿sí? Así voy a caminar en esa justicia revelada y en consecuencia voy a crecer en la fe y en la justicia, ¿no? Es decir, en términos prácticos voy a ser más justo. No posicionalmente, ya estoy posicionado por Dios, ya soy justo. Pero éticamente voy a ser más justo porque me voy a asemejar más a Jesús. Es decir, me voy a estar más revestido de Jesús. Hay muchas cosas que antes, me pongo esto, no me pongo, sí, es lo mismo. Pero conforme camino más en el Señor, digo, no, esto no, ya no lo puedo, ya no puedo usar más esto, me tengo que vestir de Cristo, ¿no? La idea de las Escrituras o del pensamiento del Señor es nunca vestirnos sobre harapos. Los harapos los tenemos que desechar y vestirnos con las vestiduras de Cristo, ¿no? Cosas que antes me parecían neutras o irrelevantes, ¿está bien? Bueno, no sé, sí, debe estar bien. Es que siempre lo hice así. Es que la idiosincrasia dice que hay que hacerlo, que la cultura dice que hay que hacerlo así. Es que todos hacen así. Y yo me pongo a pensar si es correcto o es incorrecto usarlo. Tampoco tengo el discernimiento. Pero cuando tengo más luz, el fruto de la luz es justicia. Cuando tengo más luz, voy a decir, no, pará. Esto que antes era ambiguo, esto que antes era difuso, era una suerte de penumbra, era un gris, ahora se va clarificando y yo veo o es blanco o es negro. O sea, ahí tomo la decisión y con esa decisión que yo tomo, crezco para tener más definición en otras cosas. ¿Me siguen? Otro pasaje que mostré ya hace bastante tiempo es cuando irrumpe la luz en el día 1, ¿sí? Famoso sea la luz, y la luz fue, y cómo ahí se divide el día y la noche. A la luz lo llama día, a la noche lo llama, a la tiniebla lo llama noche. Y hubo día 1, Dios lo bendijo, etcétera, vio que era bueno y fue el día 1. Ahora, cuando uno lo lee desde el hebreo eso, se da cuenta que hay un corte radical entre el día y la noche. No es que el día va menguando, va empezando la noche. Como que hay una penumbra y va bajando la tonalidad de luz, la intensidad de luz, menos, hasta que se hace de noche. A la luz del día 1 hay un quiebre puntual, esto era día y esto es noche, punto. Es radical, el límite es radical. Nosotros fuimos educados en la penumbra, en la tolerancia, en la que, bueno, está bien, bueno, no es un bruto pecado, pero bueno, hay algo que se puede tolerar. Bueno, el día 1 define bien claramente lo que es la luz y la luz define lo que es bueno y lo que es malo. Todo pasa a ser definido por la luz. Y el corte es radical, o sea, no hay grises en el medio, ¿no? Vuelvo a repetir, nosotros fuimos educados en los grises, fuimos educados en las penumbras, fuimos educados en la relatividad moral. Lo que a vos te parece bueno, es bueno para vos, no es bueno para mí. Si eso para vos es verdad, bueno, pero para mí no es y me tenés que tolerar. Bueno, eso no existe en la palabra de Dios. La luz define una cosa u otra cosa. Y cuando uno tiene más justicia, va a ver más claramente lo que es de un lado y lo que es del otro, y ahí uno toma una decisión. Entonces ahora, con más luz, con más justicia, como dice Pablo, caminamos en temor y temblor. Porque, a ver, yo hoy lo veo blanco, me da la sensación que es blanco, pero cuando tengo más luz me doy cuenta que pasa a ser gris eso. Y ya eso no le agrada a Dios. Porque ese gris está ese blanco está contaminado con algo de negro. Y ahí como que ya es un gris, no es un blanco. ¿Me entienden, no?
Sembramos entonces para justicia, pero también lo hacemos en justicia. Y justamente lo hacemos para alcanzar un mayor nivel de justicia porque sabemos que eso le agrada a Dios. No porque posicionalmente seamos más justos que antes, no, tenemos exactamente la misma posición, pero empezamos a caminar y a manifestar hacia afuera, exteriorizar la gloria de Dios que llevamos dentro. Entonces nos asemejamos más a Cristo, la gente puede ver más a Cristo en nosotros, ver la obra de Dios en nosotros. Éticamente somos más justos según la ética del reino, obviamente. Ahora, lo que debemos hacer es justamente sembrar. Y para sembrar tenemos que ver tres aspectos: el cuándo, el cómo y el dónde. El cómo ya lo terminamos de ver, en justicia. Veamos los otros dos, el cuándo y el dónde. A mí me gusta sembrar, ¿no? Entonces en el balcón, ese es mi jardín de experimentos. Yo tengo una serie de sobrecitos con semillas, ¿no? Y cada tanto, cuando me acuerdo, cuando tengo tiempo, miro a ver cuándo tengo que sembrar. Y siempre llego tarde. O sea, es primavera. Ay, no, tendría que verla en invierno. Hasta la última semana de invierno vale. Ya llegué tarde. Entonces, hay plantas que se pueden sembrar en todo el año. Y hay otras que se siembran en una determinada época para que den flor y eventualmente fruto en otra estación, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cuándo tendría que sembrar en justicia para justicia? ¿Cuál es el mes o la época, la estación indicada? Creo que esa es una de las plantas que se puede sembrar en todo momento. Es más, se debe sembrar. Nuestro jardín, nuestra vida, nuestra casa, debe estar sembrada de justicia y se puede sembrar justicia todo el tiempo. Pero cuánto más cuando Dios da una exhortación, siembren ahora. ¿Por qué esa urgencia de Dios de decir ahora tienen que sembrar? Bueno, pero ¿puedo hacerlo el mes que viene? Sí, lo tenés que hacer siempre, pero ¿por qué esa urgencia de decir ahora siembren? Pensando en términos de campo, uno no sabe lo que va a venir, o sea, sabemos que el tema del clima sí es esperable, buenos vientos, buena temperatura, buenas lluvias, pero siempre hay un poco de suerte en todo esto, ¿sí? Y te viene una sequía y se te arruinó todo, hasta las vacas se te mueren, todo se te muere. O viene una inundación y se te perdió toda la cosecha, o viene una plaga. O sea, uno no sabe finalmente qué es lo que va a venir. Está dependiendo de Dios y justamente la idea en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel es que dependieran de Dios para tener buenas cosechas. O sea, uno puede decir, el clima, sí, ahora en verano se me quema todo, pensando allá en Israel, ¿no? Entonces, este es el tiempo. Sí, pero puedes cambiar el viento de golpe o viene un aguacero de 3 días seguidos y se me quema todo, se me pierdo toda la cosecha y entendemos que ellos dependían de eso. No tenían un servicio meteorológico nacional, no existía. Entonces dependían de Dios y Dios les prometía buenas cosechas si vivían, y de hecho una de las maldiciones es justamente que si no cumplen toda la palabra de Dios, esta maldición les va a venir y van a sembrar pero no van a cosechar. Entonces uno siembra y cuando venga el tiempo desfavorable, uno ya tiene la cosecha, es decir, por eso la urgencia. Dice, cosechen, siembren ahora. ¿Por qué? Porque Dios sabe que dentro de unos meses va a venir una inundación, o va a venir una sequía, o va a venir una plaga, pero ustedes ya la tienen. Ya pueden pasar ese tiempo porque ya cosecharon todo, lo tienen los graneros, y ya, bueno, yo puedo sobrevivir, vino la inundación, vino la sequía, vino la plaga, pero yo ya coseché. Si hubiese esperado un par de meses, yo pierdo absolutamente todo.
Entonces, cuando Dios da una dirección, más allá que se pueda hacer en cualquier momento, la diligencia, el caminar en temor y temblor hace que yo responda rápidamente a la voz de Dios. ¿Puedo hacerlo después? Sí, puedes hacerlo, pero si viene la plaga, pero Dios, vos me dijiste, yo te dije en ese momento, para que pudieras cosechar en el tiempo oportuno, y después venía todo el desastre climático. ¿Me siguen? Es decir, hay tiempos, y me viene esta palabra de Isaías 55:6, ¿no? Buscad a Yahvé mientras esté hallado, invocadlo mientras está cerca, no esperes a último momento. O sea, uno se acuerda de Dios cuando viene el desastre. ¿Pero por qué esperaste hasta tan tarde? La gente se acuerda de Dios cuando está en el lecho de la muerte, en el hospital. Ay, a ver, Señor, sálvame. ¿Y qué hiciste durante toda la vida? ¿Cuántas veces se te predicó el Evangelio? Pero, a ver, pastor, haga algo con mi hijo que se fue para el otro lado. Pero ¿cuánto invertiste en tu hijo antes? ¿Por qué no empezaste cuando era niño? Bueno, sí, lo que pasa es que usted sabe que tengo mucho trabajo. ¿Por qué no invertiste en tu hijo? Ahora está endemoniado, está en la droga, está en las pandillas. Y esperamos a último momento, cuando ya está el desastre encima, para ver si Dios puede hacer algo. Obviamente que Dios puede hacer algo. Pero primero tiene que hacerlo en nosotros. ¿Por qué? Porque no fuimos diligentes. No caminamos con temor y temblor ante la palabra de Dios. Cuando Dios nos dijo, ahora siembra. ¿Pero puedo hacerlo el año que viene? Sí, lo podés hacer, pero ahora sembra. En tiempo aceptable, 2 Corintios capítulo 6, en tiempo aceptable te he oído, en tiempo apropiado te he socorrido. Entonces, Él siempre trabaja en momentos aceptables. ¿Pero por qué no me salva ahora? Porque te lo dijo hace 3 meses, te lo dijo hace 4 años y te estuvo esperando. Es decir, hay tiempos propicios, hay kairoi diseñados por Dios justamente para hacerlo. Hay ventanas de misericordia que Dios abre en el cielo con una gracia especial para justamente buscarlo al Señor en este tiempo. Va a ser más fácil buscarlo en este tiempo que después, ¿no? En términos campestres, está el clima apropiado para sembrar. Jesús en un momento, también en relación a esto, dice lo siguiente, Lucas capítulo 12, versículos 54 al 56. Decía también a las multitudes, cuando veis una nube que sale del poniente, al momento dicen, viene un aguacero. Y sucede así. Y cuando sopla un viento del sur, decís, habrá calor abrasador. Y sucede. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, de la tierra y del cielo. ¿Y cómo no sabéis distinguir este tiempo? Entonces, gente del campo, gente que estaba acostumbrado y dependía, y por años ha dicho, mira, cuando viene esa nubecita, Mire, me acuerdo algo particularmente ahora. Hace un tiempo atrás, cuando yo era chico, íbamos a Mar del Plata todos los veranos y había una constante, pero clavado. Llovía, suponete, llovía. Si en el atardecer se despejaba, al día siguiente llovía nuevamente. No podía despejarse a la tarde cuando cae el sol, porque eso implicaba que al día siguiente volvía a llover. Y era riguroso, matemático. Y eso fue algo de verlo 4 o 5 años que fuimos a Mar del Plata seguidos en aquellos años. Bueno, ahora cambió el clima, pero antes era así. Se despejaba a la tarde, o sea, se abría un poco el cielo en el horizonte a la tarde, eso implicaba que al día siguiente estaba nublado. O sea, uno puede conocer las señales de los cielos y decir esto así, y ocurre. Y lo tenían a Jesús delante de ellos. ¿Cómo no podés verlo? ¿Qué estás leyendo, hermano? ¿Qué lees todos los días? ¿No estás leyendo la Biblia? ¿Qué te enseña la Escritura? ¿Qué haces? Eso es un momento religioso, simplemente cumplir con una lectura, pero no te percatás lo que está diciendo el Señor.
¿Cómo no distinguís esos kairoi, esos kairos, ¿no? Kairoi es el plural. Lo que le estaba diciendo es que ellos sabían que había cierta regularidad en los fenómenos meteorológicos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de causa y efecto. Y si Dios había prometido algo en la Escritura, ¿vos te crees que no lo va a cumplir? Dios está marcando un tiempo y vemos como hay ciertas señales aquí y allá. Algunas veces les paso alguna noticia, como antes ni se veía, ni salían noticias de corrupción. Ahora salen noticias de corrupción, pero antes salían también algunas veces alguna corrupción, pero ahí quedaba todo en silencio, todo oculto. Ahora ya casi no se puede ocultar. Al poco tiempo que hay una evidencia de corrupción, salta la justicia por acá, por allá. ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado. La corrupción no se va a poder esconder más en ningún lado del planeta. Está saliendo en todos lados esto. ¿Por qué? Porque salieron ángeles de justicia de la casa de luz con plomadas de justicia a todo el planeta. Nosotros lo hemos visto acá en la Argentina, ¿no? Pero no solamente en la Argentina, se puede ver, hasta en el Mundial, fíjate lo que pasó con la Unión Europea, ¿no? Y esto me hablaría del cuándo, ¿sí? ¿Cuándo? Ahora, ¿cuándo? Veamos el dónde. Y esta figura de sembrar, obviamente, el dónde me lleva a la parábola del sembrador, ¿no? Es la figura muy típica donde el sembrador salió a sembrar y sabemos que esa semilla cayó en 4 terrenos diferentes, ¿no? Oseas dice, sembrad para vosotros. Yo soy el que tengo que sembrar, el beneficiario voy a ser yo, pero el terreno voy a ser yo mismo. Yo tengo que sembrar en mí mismo, primeramente, ¿no? El lugar donde uno tiene que hacerlo es la propia tierra. No voy a sembrar en el campo ajeno, ¿sí? Nadie se dedica a sembrar semillas en las macetas del vecino, ¿no? Dios está considerándonos buena tierra, por eso tenemos que sembrar en nosotros. ¿Vos creés que sos buena tierra? Entonces sembrá en vos mismo. ¿Por qué? Porque Dios estuvo preparándote durante todo este tiempo para que seas buena tierra. Estuvo removiéndote, estuvo rompiendo los terrones, corazón duro, estuvo rompiendo los terrones, estuvo abonando la tierra. ¿Para qué? Para que la tierra tenga todos los nutrientes. Estuvo preparando el clima. Ahora, porque la humedad es perfecta, el clima es perfecto. Perfecta, la presión es perfecta, la tierra está lista para. Ahora sembrar. Sembrar en vos mismo. Sembrar en tu propia tierra. Sembrar en tu propia familia. Y Dios te va a decir que vas a cosechar al 30, al 60 y al 100 por uno. Él preparó tu terreno, tu corazón. ¿Mm? Y estamos en un lugar bastante particular y bastante adecuado porque Él nos posicionó como justos, ¿sí? Y Él lo estuvo haciendo. O sea, es la confianza que que Dios tiene en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo haciendo trabajo durante muchos años en nosotros. Y que ciertamente durante muchos años estuvimos sembrando esto y aquello y también justicia. Pero ahora, concéntrate, está diciendo el Señor. Concéntrate en sembrar. Y esto no es algo egoísta porque al hacerlo influimos en nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque va a salir algo de parte de Dios. O sea, el fruto de justicia va a salir, que es la paz, va a salir y va a tocar a todos y la gente va a decir, ¡hey! ¿Qué pasó? Mirá, algo es una flor que salió y decoró todo. Mirá qué linda flor. ¿Quién no se para, pasa por una vereda y ve una rosa tremenda y no se para a contemplarla, ¿no? ¿Sí? O cualquier otra. El otro día pasaba por un barrio y no había flores en árboles,
Pero había dos árboles que había más flores que hojas. Era impresionante los colores que tenían esos árboles. Y uno queda contemplando. Lo mismo pasa con el fruto de justicia. Usted va a quedar contemplando, viendo la gloria de Dios en uno. Esa es la primera exhortación, sembrar. La segunda exhortación dice, la segunda parte, dice, segad conforme a misericordia. Pongo varias versiones, segad conforme a misericordia. Eso lo pone la Biblia textual, la Biblia de las Américas. La Nueva Biblia latinoamericana dice, pone entre paréntesis, lealtad. Ahora voy a explicar eso. Segad vosotros mismos para misericordia, la Biblia de Jubileo, segad para vosotros en misericordia, Reina Valera 60 y 77. En hebreo, texto hebreo, dice, segad para vosotros de acuerdo a la misericordia. Ahora voy a explicar eso. Y la Septuaginta, o sea, la versión al griego del Antiguo Testamento, dice, recoged, se entiende la cosecha, para fruto de vida. Interesante. Ahora, la palabra misericordia es la palabra hebrea Gesed. Y la palabra hebrea Gesed son esas palabras que vos no la podés traducir en una sola palabra. Por eso, en función del lugar donde aparece en la Escritura, tiene la traducción misericordia, pero algunas veces tienen otra porque puede ser bondad, piedad, belleza, clemencia, consuelo, favor, fidelidad, gracia, misericordia. Entonces, depende el contexto, se adecua más a una traducción que a otra traducción, ¿no? La expresión que utiliza en hebreo, de acuerdo a o conforme a misericordia, es bien pictórica porque literalmente dice de boca a. Interesante. Es decir, boca a boca. Cuando uno lee, o sea, cuando uno ve cómo Dios se manifestaba a Moisés, por ejemplo, en algunos textos dice, cara a cara yo hablo con Moisés, pero en uno dice, boca a boca hablo con él, en visión pero sin enigmas. Y él contempla el aspecto de Yahvé. Mirá lo que está diciendo de Moisés. Boca a boca, así, acá. Acá está la boca del Señor, acá está la boca de Moisés. Así están hablando. Bien cerca. Entonces sería, si queríamos traducir, segad de boca a la misericordia. ¿Qué estás queriendo decir acá? Es como sintiendo el aliento de Dios, exhalando misericordia. ¿Vos qué harías? ¿Cómo segás cuando lo tenés a Dios acá, el que está exhalando, sentís el aliento de Dios que está saliendo misericordia? Entonces eso te enseña lo que es temor y temblor. ¿Por qué? Porque el Señor es misericordioso, clemente, compasivo. Aparecen muchas palabras, ¿no? Clemente, tardo para la ira, abundante en misericordia. ¿Cómo vamos a cegar? ¿Cómo vamos a cosechar? En misericordia, de cara a la misericordia de Dios. Dios había dado ciertas pautas en el Antiguo Testamento cómo había que cegar, había instrucciones. Una de las cosas que instruyen, Deuteronomio 24, 19 al 22, dice lo siguiente: cuando sigues tu mies en tu campo y olvides, y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás a recogerla. Será para el prosélito, el huérfano y la viuda, a fin de que Yahvé tu Elohim te bendiga en toda la obra de tus manos. Cuando varees tus olivos, no los repasarás después. Será para el prosélito, el huérfano y la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás detrás de ti. Será para el prosélito, el huérfano y la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, por tanto yo te ordeno cumplir esta palabra. Es muy interesante esta palabra porque hace notar cómo Él cuida a los desamparados. Pensando que antes no existían planes sociales, o sea, no podías hacer un piquete delante
del templo de Jerusalén con el bombo para que te aumenten el plan familiar, el plan de esto, el plan trabajar, el plan de esto y el otro plan, y el pan dulce y el asado de Navidad y el asado de Año Nuevo y el asado de Reyes y los regalos de Reyes también. Para todo necesitamos un plan. No había eso en aquel tiempo, pero Dios tenía cuidado del prosélito, o sea, del extranjero, del huérfano y la viuda. Eran 3 personas que estaban muertos en vida. Nadie pagaba un peso por ellos, pero Dios se preocupaba. Aún el prosélito, o sea, el extranjero que vino a vivir, ahí Dios lo acogía, ¿no? 3 veces aparecen esto en 4 versículos. Y hay que entender entonces eso, ¿no? Eran personas que nadie se preocupaba, no tenían ningún tipo de sostén, pero de la misma manera, el pueblo de Israel en Egipto sufrió lo mismo. Nacían, sobrevivían para trabajar, de noche a día, todo el día trabajando, sin fines de semana, sin vacaciones, sin feriados puentes, sin nada de eso. De lunes a domingo, si vale la división, de lunes a domingo, sin parar, por 430 años. Así estaba el pueblo de Israel. Nadie se acordó. Egipto no se acordaba, los capataces lo tenían a latigazo limpio, comían lo que sea ahí, y al día siguiente seguir trabajando, y morían trabajando, ¿no? Pero Dios sí tuvo misericordia de ellos, sí se acordó, sí los rescató. Y por esa razón uno debe cegar de boca a la misericordia de Dios, ¿no? Como ellos recibieron misericordia, así tenían que obrar también ellos. Si te olvidaste de una gavilla, déjala, no vayas al campo a recogerla. Ay, me olvidé, pero es la más gorda, déjala ahí. Alguien la va a recoger. Te olvidaste, sacudiste tu olivar, le diste con un palo a las ramas, a ver que caigan. Ay, se me quedó esa ahí. A ver, acá un palo más alto, dame una silla, una escalera para... No, déjala ahí. Sacaste algunos racimos de vida, ay, ese no llego. Déjalo, no te preocupes, déjalo ahí. Pero la cosecha, la vendimia, déjalo, ya va a venir alguien que lo va a necesitar. Dios se preocupaba por esas personas, lo que quedaba ahí era justamente para esa gente. Entonces, había una ley, en aquel tiempo había una ley que decía, dejaste eso ahí, no lo vayas a buscar, déjalo, porque Dios tiene preocupación, se cuida del prosélito, de la viuda, del huérfano. Y dice, hace esto a fin de que Yahvé tu Elohim te bendiga en toda obra de tus manos. Y es muy interesante, Dios nos pone en nuestra decisión, escucha esto, Dios pone en nuestras manos si vos querés que Dios te bendiga. O sea, Dios te bendijo, Dios ya te bendijo, pero la puerta se abre con tu decisión. Si vos te estás preocupado por el prosélito, el extranjero, la viuda y el huérfano, si vos te preocupás por eso, Dios te bendice. La obra de tus manos, Dios va a ser bendecida. Dios la va a bendecir, perdón. ¿Cómo? Si obramos de cara a la misericordia de Dios. O sea, ¿cómo vas a vendimiar? Mirá, lo tenés acá Dios. ¿Cómo vas a vendimiar? Sentir el aliento de Dios. ¿Cómo vas a juntar las gavillas? Acá lo tenés a Dios. ¿Cómo hizo Dios con vos? Hacé igualmente. Y Dios va a bendecir la obra de tus manos. Es cuestión de creerle. Finalmente es creer o no creer esto. Es creer o no creer. ¿Cómo implementar esto hoy en día para personas que no estamos en el campo, no estamos variando olivos, pegándole varazos a ver si caen las aceitunas, no estamos recogiendo gavillas? Bueno, yo hace algunos meses te compartí una idea. Al menos un día a la semana, para empezar. O sea, se entiende que tenemos que crecer en fe. Un día a la semana, hace un plato adicional de comida. Un plato adicional de comida y dáselo a alguien que tiene necesidad. Pero no sé, mirá, vos hacelo y Dios te va a poner una fila de personas. Te va a mostrar a quién se lo tenés que entregar.
Vos vas a ver por la calle chicos desnutridos, necesitados. Hacelo partícipe a tu hijo, que tu hijo aprenda desde pequeño, que es hacer una obra de misericordia. Y va a ser impactado ese chico desde primera edad, desde el principio. Va a escuchar un chico a otro chico entregándole un plato de comida. Y vas a ver, y ese plato que sea más abundante que el tuyo, porque tiene más hambre seguramente que vos. Y vas a ver que siempre vas a encontrar a alguien y Dios te va a dar, o sea, vos vas a llevar la vianda por ahí, Señor, ¿y a quién se la lleva? Y Dios te va a dirigir y te lo va a poner justamente enfrente. O te lo va a mostrar antes en revelación, te va a decir a quién se lo tenés que dar, ¿no? Por lo general, lamentablemente la iglesia ha institucionalizado esto. Pastor, yo trabajo en el cenero. Está bien, hermano, el cenero, el merendero, el ayuda, el ropero comunitario, todo eso está perfecto. Pero vos como persona, vos como familia, ¿qué estás haciendo? No institucionalices, no despersonalices la obra de tus manos. Ponele tu sello, ponele tu sacrificio. No presentaré a Dios algo que no me cueste, decía David. Entonces, cuando vos haces eso, el Señor empieza a bendecir la obra de tus manos. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Me llueve trabajo. ¿Por qué? Porque separé, tuve misericordia. Dios manifiesta misericordia. ¿Sí? Entonces, como ves que Dios te bendice, no es para llenarte la panza, bueno, listo, chao, flaco, tengo muchas cosas que hacer ahora, me llueve trabajo por todas, me olvido de Dios porque me llueve trabajo por todos lados. No, hermano, eso es lo peor que puedes hacer. Eso es lo peor que podés hacer. Cuando te llueve trabajo, multiplica a 2 platos o 2 días un plato. Yo les dije, con mi esposa, estamos alimentando todos los días, lunes a viernes, 6 bocas. 6 bocas. Aparte de nosotros. Y somos bendecidos. Porque la Biblia dice, yo voy a bendecir la obra de tus manos. Es moverse fe. Y Dios es fiel. Dios cumple. No institucionalices. Bueno, que eso lo haga la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Y hacelo vos. Hacelo vos. Y vas a ver la mano de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tus finanzas, sobre todas tus cosas, ¿no? Pretendemos ser evangelistas, queremos ser evangelistas, que es una obra de misericordia fundamentalmente, y no podemos darle una mano al que está al lado. ¿Qué tipo de evangelismo es ese, por favor? ¿No? Eso es andar en un doble estándar. Bueno, esto le corresponde a la iglesia, el evangelismo. Se ha institucionalizado, o sea, nosotros no creemos en la iglesia como institución, pero hemos institucionalizado ciertas actividades dentro de la iglesia, que la iglesia como un ente etéreo, donde, yo no tengo, pastor, yo necesito 20.000 pesos para el merendero. Claro, la plata tiene que venir de arriba. Hermano, abrí tus arcas y soltá eso y vas a ver cómo el Señor las va a llenar. Te lo digo por experiencia. Mi esposa no me deja mentir. Te lo digo por experiencia de años haciendo esto. Entonces creo que es una forma en que se puede hacer como familia, elegir mínimamente un día en el cual sistemáticamente hacemos un plato más, ¿sí? Para empezar, digamos, y dárselo a alguien que está en necesidad. Ahora, Dios siempre va a estar ahí bendiciéndote. ¿Por qué? Porque vos estás trabajando con temor y temblor. Porque vos tenés un plato de comida. Él o ella o ese chiquito no tiene el plato de comida.
no podemos cerrar nuestro corazón, no podemos cerrar nuestros puños, ¿sí? En una actitud avara, inmisericordia, y justificarlo. Bueno, sí, lo que pasa es que no llego a fin de mes, que tengo que comprar el arbolito de Navidad, que tengo que comprar el pan dulce, que tengo, hoy tengo... Hermano, ahora, el pan dulce, si no comes, no te vas a morir con pan dulce o sin pan dulce. Pero él no tiene ni pan ni dulce. ¿Por qué Dios va a bendecir la obra de tus manos? Porque Dios es proveedor. El nombre es Yahvé Jireh. Ahora te digo una cosa, ya nos reveló otra cosa el Señor. Él no es Yahvé Jireh, porque Dios no es Dios proveerá. Dios ya proveyó todo en Cristo. Yahvé Jireh es para antes de la cruz de Cristo, pero después de la cruz de Cristo, Dios nos ha bendecido con toda bendición en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya está hecho. Pero yo decido abrir la puerta o cerrar la puerta a la bendición de Dios. Es Yahvé Raá. Dios proveyó. Además, fíjate lo que dice Lucas 6:36. Sed misericordiosos así como vuestro Padre es misericordioso. Toma mate. No, perdón, no tomes mate. Toma té, toma café, cualquier cosa. Un vaso de leche. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Cuando uno lee el texto paralelo de Mateo, dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. O sea, sed perfectos en misericordia, como Dios es perfecto en misericordia. Y más, fíjate, para hablar de promesas de parte de Dios, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mira vos. ¿Vos te crees que Dios te va a abandonar cuando vos des un plato de comida, 2 platos, 3 platos de comida, estés todo el tiempo dando? No, porque el misericordioso va a alcanzar misericordia y siempre va a haber alguien que aun cuando estemos en necesidad, alguien va a venir, un ángel va a venir y te va a traer, ese cuervo te va a traer el pedazo de carne que vos necesitas. Dios no se olvida de los misericordiosos, porque Él es misericordioso. Estamos tomando de la naturaleza de Dios. Entonces hay un beneficio acá adicional. El otro día estaba hablando justamente con un pastor que me preguntaba sobre cómo hacer con el tema de la Navidad, porque él es cristiano y él sabe que eso no es cierto. Y los otros parientes de un hermano, una hermana, no me acuerdo ahora muy bien, también son cristianos. Uno va a la iglesia de él, otro va a la iglesia de otra persona, y sabe, pero festejan la Navidad. ¿Cómo hacer? El temor, ¿no? ¿Cómo hacer para no alimentar una idolatría, una fantasía, lo que fuera? Y me vino Romanos 14, hermano. El reino de Dios no consiste en comida y bebida. Y después dice, algunos consideran un día importante, otros consideran que todos los días son importantes. Así que si el reino de Dios no consiste en comida y bebida, el reino de Dios no consiste en días importantes o días no importantes. No eches a perder la obra de Dios por un pan dulce, por un arbolito. ¿A vos qué te importa el arbolito? Pero esa es la oportunidad de quizás este momento en el que estamos viviendo, es quizás el único día en que más o menos una persona está medianamente abierta, al menos recuerda el pesebre. No para estar adorando, yo sé que eso no agrada a Dios, pero la persona que está un poquito abierta, un poquito, qué mejor momento que para mostrar el carácter de Dios. Jesús no se sentaba con el publicano, con la prostituta, no, y lo cuestionaban justamente por hacer esto. Y ahora nosotros no pensamos, nos van a cuestionar porque vamos a una casa donde está el arbolito de Navidad, nos va a cuestionar la santidad. Un arbolito te contamina, hermano. ¿Qué Cristo tenés para que te contamina ahí en la casa un arbolito? ¿Qué Cristo tenés, hermano? ¿Qué hizo Cristo? Murió en la cruz y a vos te asusta un arbolito.
Y quizás sea el momento para predicarle el Evangelio, para mostrar misericordia, para mostrar las riquezas del reino. No para predicarle sobre Constantino y toda la historia esa. No, eso es irrelevante. Predicarle de Cristo. Hablarle de lo que hizo Cristo en la cruz. Está abierto, obviamente. Y si no, seguís sembrando. Seguís sembrando. ¿Sabes una cosa? Y esto es el próximo punto que voy a hablar. Nosotros antes, y yo particularmente, era de quienes, bueno, no, arbolito no, pero vamos a festejar la Navidad. Arbolito no, porque es un pagano, filosofía nórdica, bueno, todo lo que tenga que ver. No, pesebre menos. Al principio hacemos el pesebre, pero lo sacamos a Jesús. No, porque Dios no quiere imagen. Entonces, el pesebre vacío. Todos los demás personas alrededor, la vaquita, el burrito, todo eso sí, pero Jesús no, porque no se puede hacer imagen. Pecado. Después sacamos el pesebre, no va a eso, los Reyes Magos. Nos dimos cuenta que no. Cuando vinieron los magos tenía 2 años de edad, no estaba en el pesebre. Tampoco estaba en el pesebre, estaba en Nazaret. No, borramos todo eso. Y celebrábamos, no cantábamos gloria a Dios, pero estábamos celebrando Navidad. Después nos dimos cuenta, no, Navidad no, tampoco es. Y ahora nos quedamos sin el pan y sin la torta. Ahora nos quedamos con cara larga porque no podemos celebrar nada, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? Dios no nos juzgó. Dios nos dio luz. Qué diferente a nosotros, ¿no? Vamos con un garrotazo profético y reventamos todo. Vamos con la tijera, ¡tá! Cortamos el arbolito, ¡tá! Cortamos las luces, pateamos todos los pesebres y demás, idolatría pagana. Damos gracias a Dios que Dios nunca derribó ningún arbolito en nuestra casa, ¿no? Pero Dios nos dio luz y entendimos, ¿no? ¿Por qué no podemos derramar luz en esa casa para que ellos entiendan también? ¿Qué momento más particular para soltar esa luz, ¿no? Y el fruto de la luz es en toda bondad, justicia y verdad, ¿no? Sí, el fruto de la luz, 5:9 de Efesios, el fruto de la luz es en toda bondad, justicia y verdad. Es decir, la luz va a traer bondad, va a traer justicia, va a traer verdad. Yo tengo que impartir luz. Si fui iluminado, bueno, todo tengo que estar brillante y arrojar luz donde hay tiniebla, ¿no? Sed misericordiosos como Dios es misericordioso, ¿no? Así que si quieres que Dios bendiga la obra de tus manos y muestre misericordia, se muestre misericordioso en situaciones que tenemos en la casa, matrimonio, familia, hijos, padres, personas con enfermedades o con alguna dolencia o lo que fuere, con nubarrones, o te crees que nosotros no tenemos nubarrones en nuestras vidas, cosas que no las vemos todavía. Pregúntate eso, hacete esa pregunta cuando hace 3 años, 4 años atrás. Teníamos los nubarrones, unos cumulonimbos impresionantes que nos salía, ni 28 soles podían alumbrarnos. Pero fue Dios separando, sacando todas esas nubes. Y todavía seguimos teniendo lugares oscuros en nuestras vidas, ¿no? Pero cosechemos de cara a la misericordia, ¿no? A la misericordia de Dios. La tercera exhortación es: harad para vosotros tierra virgen. Biblia textual, 4ª edición. Harad vuestro o para vosotros barbecho. Nueva Biblia del Jubileo y Reina Valera 60. Roturad o romped el barbecho. Reina Valera 77 y Biblia de las Américas. Romped la tierra para sembrar. Nueva Biblia latinoamericana. En la Biblia Septuaginta, o sea, la traducción al griego del Antiguo Testamento, es interesante lo que dice, y después lo voy a explicar, lo voy a comparar con el texto hebreo. Dice: iluminad para vosotros mismos con luz del conocimiento. Interesante. Ahora vamos a ver. Por eso, algunas traducciones que vienen del griego dice: labrad para vosotros labranza de conocimiento. El texto hebreo dice: harad, lo traduzco al castellano, ¿no? Harad para vosotros
tierra arada, o tierra arada recientemente, ¿no? Niru lahem nir. Es interesante, esta palabra nir, ¿sí? Dice tierra arada recientemente o arar, pero viene de nir, que es destellar, lámpara, como quemador, luz, destello de un surco y de ahí arar. Porque cuando uno corta la tierra, la ara, ¿sí? La corta, la luz entra en la tierra. Hay un destello de luz dentro de la tierra. Imagínense, antes estaba el terrón ahí seco, duro, no había nada de luz. Antes de sembrar la semilla tenés que cortarlo y que entre la luz. Habla eso, ¿no? La tierra tiene que recibir la luz. ¿Mm? En la Biblia, la Septuaginta, iluminat, fotizo, fos. De la misma palabra, este es el sustantivo, este es el verbo, este es el sustantivo y este es el verbo. ¿Sí? Al revés, perdón. Este es el verbo, niru, este es el sustantivo, nir. Esa redundancia que hace batallar la buena batalla, como dice Pablo, ¿no? En 2 de Timoteo 4. Batallar la buena batalla, esa redundancia de palabras muy típico en griego, muy típico en hebreo, es para fortaleza, para dar un énfasis justamente. Pero ahí añade del conocimiento, y es obvio que es una interpretación, pero qué interesante esta interpretación, porque el arrojar luz brinda el conocimiento que viene con la luz. Hablando de luz, revelación, viene un conocimiento propio de luz, ¿no? En otras palabras, traer la luz de la revelación para que sean iluminados. Eso sería una lectura. Nuevamente, vuelvo a repetir, esto es una interpretación, pero no es descabellado porque Pablo en un momento, hablando del ministerio de los gentiles, va a decir lo siguiente, Romanos 15, 20 y 21 dice, y así esforzándome de esta manera, anunciar la buena noticia, no donde Cristo fuera ya conocido para no edificar su fundamento ajeno, Arad, tierra virgen, sino como está escrito, aquellos a quienes no fue anunciado acerca de él, verán, y los que no habían oído, entenderán. Noten, verán porque hay luz, entenderán, hay conocimiento, hay entendimiento. Entonces no es descabellada la interpretación, ¿no? Pablo quería arar en tierra virgen y no en territorios labrados para que no se lleve él el fruto de lo que otro hizo. Como había en una época una tendencia entre las iglesias, una tendencia media competitiva, de invitar a las iglesias, vamos a hacer un encuentro, apareció la moda de los encuentros, ¿se acuerdan? Estamos hablando de hace unos 20 años atrás, 15, 20 años atrás. Venían los encuentros, entonces te invitaban, te sacaban de la iglesia, vení, vamos a un encuentro, nada que ver, un encuentro de matrimonio, un encuentro de esto, un encuentro de lo que sea, un encuentro. 3 días de encuentro. El primero de esto, el periodo más fuerte, te reventaba el último día. Perfecto. Después del encuentro te empezaban a llamar por teléfono y te sacaban de la iglesia. Tendrían que haber revisado este texto, ¿no? No donde Cristo fuera ya conocido para no edificar sobre el fundamento ajeno. Se olvidaron de este pasaje, ¿vieron? No, donde no está el amor de Cristo. ¿Cuál era el método utilizado por Pablo? Lo dicen los 2 versículos más arriba, fíjate. Versículos 18 y 19 dice, pero no os haré hablar sino de lo que Cristo ha obrado por medio de mí para traer a obediencia a los gentiles, por palabra y por obra, con poder de señales milagrosos y prodigios, por el poder del Espíritu, con el propósito de proclamar plenamente el Evangelio de Cristo, desde Jerusalén y sus alrededores hasta Ilírico. De alguna manera, arrojando luz, él llenaba del conocimiento de la revelación del Señor toda la tierra. O sea, estaba arando la tierra y después de arar la tierra sembraba la semilla. Primero traía luz, derramaba luz por todos lados. Y estaba arando en tierra virgen, quería arar en tierra virgen. Él mismo la araba
esa tierra para poner fundamento y no se aprovechaba de otros. Ahora, quiero que notemos lo que dice Oseas. Fíjate, acá no se nota muy bien, pero está resaltado. Sembrad, segad, arad. Ahora, a ver. Primero, lo que se hace con la tierra se ara. Después se siembra, después se cosecha. Pero acá dice, sembrad, cosechad, arad. ¿Por qué arad lo pone al final? Un nuevo ciclo. O sea, arad, prepara la siembra, prepara el nuevo tiempo que viene, prepara el nuevo ciclo que está por comenzar. Sembrad, segad, arad. Sembrad, segad, arad. Esto es un ciclo, ¿sí?, que se va dando. Uno lo tiene que hacer. Estos son imperativos, exhortaciones que Dios nos da a nosotros. Tengo que sembrar, pero ahora arad. Cortá la tierra, rompe los terrones para que viene un nuevo ciclo donde hay que sembrar nuevamente. Habla de una etapa terminada con el ¿cómo se llama? Con la siega, con la cosecha, hay una etapa terminada, pero no termina la vida. Acá viene un nuevo ciclo. Entonces, habla de preparar para la próxima siembra, y al mismo tiempo habla de abrir la tierra con luz. Antes de recibir la semilla, la tierra recibe luz, porque se parte la tierra, se rompe el terrón, y la luz, sabemos que cuando entra la luz, la cosa se empieza a ordenar, ¿no? Isaías dice, texto conocido, el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y los que moran en región de sombra de muerte, les resplandeció gran luz. Multiplicaste la alegría y aumentaste el gozo. Delante de ti se alegrarán como se alegran en la siega, como se gozan al repartir los despojos. La siega es algo que trae alegría. No siempre la siembra trae alegría. De hecho, en el Salmo 126 dice, los que siembran lágrimas. Es costoso sembrar. Uno siembra y siembra y siembra y se pasa meses sembrando, años sembrando y está esperando a ver cuándo. Yo sembré unas semillas de limón. Estoy esperando que salga el brotecito. Antes había sembrado semillas de morrón, ya salieron unas plantitas así. Pero tardaron como 10 días para salir la plantita, el primer brotecito. Entonces uno siembra y algunas veces dice, siembra con lágrimas, segarán con regocijo, ahí está la promesa, aunque vayan llorando, el que lleva la preciosa semilla volverá cargando sus gavillas con regocijo. Hay promesa para la cosecha, aunque hay que sembrar primero, ¿no? Entonces, este es un tiempo de preparación para un nuevo ciclo. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Y esa es la cuarta exhortación que nos da el Señor. Y aquí engancho fuertemente con la palabra profética del domingo pasado, ¿sí? Dice, buscad al Señor, ¿no? El texto es claro, pues es tiempo de buscar a Yahvé hasta que Él venga. Y ahí hay tres palabras que son importantes: tiempo, buscar, y el hecho, o sea, la promesa que Él va a venir. Lo curioso, en primer lugar, es que si bien hay discrepancias, más o menos están diciendo lo mismo en las diferentes traducciones, pero la palabra tiempo en griego no aparece, ¿no? En la versión no aparece, pero esa palabra tiempo es et en hebreo, y et por lo general es traducido como kairos en griego. ¿Sí? Y la primera vez que aparece esa palabra en el Antiguo Testamento es justamente cuando, kairos, ¿no? La primera vez que aparece esa palabra en el Antiguo Testamento es cuando Dios visita a Abraham, y ahí estaba Sara, que dice, en tiempo justo, preciso, volveré a visitarte y vos vas a tener un hijo. Habla de Isaac, ¿no? Fíjense. Y dijo, cuando vuelva a verte, según el tiempo señalado, según el et, ¿sí?
kairos en griego, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara, que estaba detrás de él, junto a la entrada de la tienda, se rió. Ahora, ya les decía que en griego no estaba, pero lo que pasa es que está el verbo, ¿dónde está? Ajá. Pues es tiempo de buscar darash. Esta palabra darash es interesante porque es pisar, es pisar o frecuentar, seguir una persecución o una búsqueda, puede implicar buscar, preguntar, puede querer decir adorar. Darash. Qué interesante. Es el tiempo que utiliza, el verbo que utiliza Pedro para lo que va a suceder cuando el pueblo de Dios levante el tabernáculo caído de David. Fíjate lo que dice acá. Porque para que el resto de los hombres busquen exeteo, es la palabra que aparece reemplazando a darash en el griego, al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado el nombre. Y por otro lado, 3:11, no hay nadie que entiende, no hay nadie que busque exeteo a Dios. Exeteo es la palabra en griego por el darash hebreo que aparece ahí en el pasaje de Oseas. Entonces, el primer pasaje es interesante porque es a través de la activación del tabernáculo de David que el mundo gentil, todos los gentiles sobre el cual es invocado mi nombre, para que el resto de los hombres invoque al Señor. Ahora, nosotros queremos que venga gente, que el pueblo se convierta, que el barrio se convierta. ¿De qué depende? Depende de levantar el tabernáculo caído de David. ¿Quién lo tiene que levantar? El pueblo de Dios. ¿Qué tiene que hacer? Exeteo. ¿Qué quiere decir eso? Adorar. Buscarlo a Dios. Entonces, el tema no está en Dios, el tema está en nosotros. La responsabilidad está en nosotros. El buscar a Dios está en nosotros. La adoración de la iglesia cambia la atmósfera espiritual de un barrio, de una ciudad, de una nación. Cambia literalmente. Tengamos en cuenta esto en el momento que nosotros tenemos que presentar las peticiones, ese rollo, escribir en ese rollo lo que tengo que hacer para que Dios sea famoso en todas las naciones. O sea, a ver cómo me involucro yo en la adoración para que Dios sea famoso, porque para que toda la gente, todo el resto de los hombres busque a Dios, yo tengo que levantar el tabernáculo caído de David. Y esta situación de búsqueda, de adoración debe continuar hasta que el Señor venga. Y esta venida del Señor por lo menos es 3 interpretaciones. La primera, la venida de Cristo, primera venida de Cristo. ¿Sí? Ya se cumplió. La segunda, la venida de Cristo en la persona del Espíritu Santo. Primero se concretó en Pentecostés, pero se concreta en cada momento que viene el Espíritu Santo con una respuesta para mi vida. Y la tercera será la segunda venida de Cristo. ¿No? Entonces, con estas 4 condiciones cumplidas, viene la manifestación del Señor que va a hacer llover justicia sobre nosotros, ¿no? Esta es la última parte del versículo, leído en varias versiones. Haga llover la justicia sobre vosotros, os enseñe justicia, venga a enseñarles justicia, venga a enseñaros justicia. Básicamente está diciendo lo mismo. La variante de llover con enseñar, pero esto no es alocado porque en Deuteronomio 32:2 dice, gotee como lluvia mi doctrina y como rocío destile mi palabra, como llovizna sobre la hierba, como chubascos sobre la grama. O sea, compara la enseñanza, la revelación con lluvia de diferentes intensidades. O sea, no es loco lo que está diciendo alterar lluvia con enseñanza, ¿no? Esa es la palabra, la palabra hebreo, el verbo hebreo por llover es yará. Y yará, de ese verbo viene la palabra Torah, que es ley. O sea,
la ley, la Torá es la enseñanza que fluye como agua sobre nosotros, ¿no? Y también quiere decir lanzar, como quien lanza una flecha. El objetivo de la lluvia es la tierra, el objetivo de la palabra es nuestro corazón. Como detalle adicional, en la Septuaginta, no se dice que hay que buscar al Señor hasta que venga, sino buscar, a ver si lo tengo ahí. Sí, buscar al Señor hasta que vengan los frutos de la justicia a nosotros. Está bien, está retocado el texto, pero es interesante porque el Señor viene justamente con sus frutos, ¿no? Como sea, la adoración, la búsqueda del Señor va a traer la enseñanza de justicia que va a ser como lluvia para fertilizar la tierra, la cual va a traer fruto de justicia. Hemos sembrado justicia. En justicia, cuando venga la lluvia, va a salir a flote la justicia. Decíamos al principio que no sabemos todo acerca de la justicia. Acá dice, nos va a enseñar justicia. O sea, no creamos que ya la sabemos todo acerca de la justicia. Estamos no sé hace cuántos meses hablando de justicia, y ustedes lo saben. Hace varios meses que están, yo perdí la cuenta, pero deben ser 2 meses y medio que estamos hablando seguidamente de justicia, justicia, justicia. Y siempre hay algo nuevo. Entonces, creo que acá está la promesa y la buena noticia. Dios va a revelarnos, Dios va a enseñarnos justicia. Nuestra responsabilidad es adorarlo y buscarlo en todo tiempo. Es interesante notar que Pedro dice, pero según su promesa, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en los cuales mora la justicia. Tanto en los cielos como en la tierra, nuevas, ambos nuevos, mora la justicia. Es interesante esto, ¿no? Hoy no hay en la tierra justicia. Hay una justicia humana, mal que mal, y siempre hay un ribete medio escondido, pero va a haber una tierra donde haya justicia. Su venida, la revelación de la justicia, hace que broten frutos de justicia. Cuando se establece una cultura de reino, cuando hay algunas veces un avivamiento que se sacude todo, la gente empieza a caminar de otra manera, porque empieza a caminar en el temor de Dios. De ahí que Pedro continúe, en versículo 13, versículo 14 dice, por lo cual, amados, en tanto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Y acá está el tema de buscar a Dios. O sea, si estamos esperando esto, a ver, que te encuentre Dios en paz, sin mancha e irreprensible. Y si uno lee los versículos anteriores, que apresuramos la venida del Señor, tenemos que trabajar con piedad, con paciencia, porque eso apresura la venida de Cristo. Es decir, que cuando uno empieza a vivir en justicia y sembrando justicia, está apresurando la venida del Señor. Termino con esto. La vez pasada les compartía sobre la visión que habíamos tenido algunos días atrás con un grupo de hermanos, y yo entendía y les compartí que los mismos ángeles que estuvieron con nosotros y esos rollos aparte que había para ser desplegados estaban el domingo pasado en ese lugar. Creo que están en el momento que uno vea el video o lo escuche, están ahí porque eso se grabó, y entiendo que Dios es misericordioso, no es egoísta solamente para nosotros. ¿Por qué entiendo que no era solamente para nosotros? Porque justamente vi una cantidad de rollos que no estaban abiertos. Y a nosotros se nos tomaron algunos rollos y se desplegaron. Entonces, estos rollos estaban para otras personas, las que estaban presentes y las que estaban del otro lado de la pantalla. Y si uno lo lee, eso lo recibe. ¿Cuándo se cierra? Porque después los ángeles enrollaron, ya está. Escribiste, lo enrollaron. ¿Cuándo se cierran o se enrollan esos rollos y se depositaban sobre la mesita? No sé. No sé. Dios es un Dios misericordioso. A Noé le dio, al mundo le dio 7 días más de gracia, pero en un momento cerró la puerta.
No esperes el 28 de diciembre del 23 para, dedicarte a ver qué puedo hacer este año, porque ya pasó el año. Entonces, si trabajamos con diligencia, con temor y temblor, tenemos esta semana todavía para presentarnos delante de Dios, para escribir algo que engrandezca al Señor. Pero creo que es importante, Señor, yo no sé, ¿se acuerdan que no sabemos qué orar como conviene en Romanos capítulo 8? ¿Sí? Entonces, buscad al Señor para que haga llover su justicia. Y esto no solamente traiga beneficio para mí, sino haga conocido a Dios ante todas las naciones. Entonces uno tiene que buscarlo al Señor, intensificar el tiempo del Señor, con tiempo de calidad del Señor. Despojate de algunas cosas que son irrelevantes, que no sirven para nada, que te hacen perder el tiempo, mucho celular, mucho Facebook. Son cosas que te hacen perder el tiempo. Dedícate a buscar en tiempo de calidad al Señor, adorar al Señor, hacer obras de misericordia, a ver dónde está Dios, qué es lo que está Dios haciendo en este momento, cómo puedo exaltar a Dios, cómo puedo hacerlo conocido, al menos en el barrio. Porque si somos fieles en lo poco, Dios nos va a poner sobre lo mucho. No desprecies el día de las pequeñeces, va a decir ahí en Zacarías. Entonces, por un lado hay un ciclo de sembrar, cosechar, arar. Por otro lado hay un ciclo terminado, ¿sí? Eso está terminado, y se abre a un nuevo ciclo. La fidelidad que el Señor tuvo con la palabra que nos dio el año pasado, creo que es un buen respaldo para pensar en esta palabra que va a ser fiel también, Señor. Pero esta palabra es algo diferente, porque es una palabra que nos involucra. Recuerden que estamos escribiendo en un rollo en el cual Dios escribió eternamente, un rollo eterno, y Él mismo escribió para nuestra vida, y ahora Dios nos abre eso para que nosotros escribamos algo que va a darle gloria al Señor. ¿Qué le vamos a pedir? Antes hablábamos de buscar al Señor y lo repetimos sin temor a equivocarnos. La adoración, intensificala, hacelo con temor y temblor. Dios nos da la posibilidad de pedirle algo y no sabemos. Búscalo y Él va a abrir, Él va a hacer justicia en tu vida. Pero esto implica, por un lado, que nuestra vida, y esta petición tiene que ver con nuestra vida, va a estar involucrada en el rollo de nuestra vida. O sea, nos vamos a involucrar con esa palabra, porque es algo que tiene que ver con nuestro rollo, ciertamente, con la asignación que Dios nos dio a cada uno de nosotros, pero es el punto donde literalmente nosotros dejamos de ser robots, dejamos de ser títeres. Dios te dice, ¿qué querés? ¿Qué querés? No sé si te acordás, Salmo 2, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Obviamente el receptor por excelencia de esa palabra es Jesucristo, ¿no? Y Él te está pidiendo, pídeme. ¿Qué le vamos a pedir? ¿Qué vamos a pedir? Que nos involucre, vamos a ser parte de ese rollo, o ese rollo va a ser parte de nuestra vida, pero eso lo va a engrandecer al Señor, lo va a hacer famoso en todas las naciones. Cerra tus ojos un momento. Señor, gracias por toda la obra que estuviste haciendo en nuestras vidas estos años. Tiempos de siembra, de siega, tiempos de trabajar nuestro corazón, de arar tierra dura, reseca, tierra donde
no se conocía el agua, donde no se conocía la luz. Pero tus instrumentos de labranza pasaron sobre nuestras vidas y empezaste a sembrar. De hecho, la primera semilla que nos trajo luz, la primera semilla que nos trajo libertad, que nos trajo salvación, mostró que éramos buena tierra para ti. Y Señor, en esta tarde queremos que comiences un nuevo ciclo en cada uno de nosotros. Queremos que vuelvas con tu arado a abrir los surcos en nuestros corazones, destellos de luz en nuestros corazones. Aquellos lugares que estaban oscuros, secos, duros. Señor, aun cuando sea esa acción violenta de esas cuchillas que corta, de esa punta que penetra, esa espada de doble filo que separa alma de espíritu, coyunturas y tuétanos. Pero que se are nuestra tierra y que entre la luz, tu luz. Para que se pueda sembrar, para que tú puedas sembrar esa semilla. Gracias, Señor, por considerarnos buena tierra. Pero queremos ahora buscar a ti, buscarte a ti. Buscarte a ti, Señor. Danos esa sensibilidad como para separar tiempos de calidad. Separar tiempos personalizados de acciones de misericordia. Donde esté involucrado toda mi vida. No mis manos solamente, no mis pies solamente, toda mi vida y aún mi familia. Porque tú dijiste que iba a ser alcanzado con misericordia. Tú dijiste que seamos perfectos en misericordia. Tú dijiste que ceguemos de cara, de boca, a tu misericordia. A como tú mostraste misericordia con cada uno de nosotros, para que sean bendecidas la obra de nuestras manos. Señor, que no nos falte la fe para obrar conforme a como tú obras, para estar revestidos de Cristo, para que el mundo pueda ver que la fe no es una fantasía, que la fe vivida permite reflejar, que la fe vivida hace que Jesús sea conocido en todas las naciones. En este tiempo donde la gente se debate en seguir a algo porque se ha dado cuenta que ha vivido en un vacío total y están buscando identidad, están buscando satisfacción, están buscando ser llenos con algo y prueban aquí y allá, cuando nosotros tenemos la plenitud de Dios viviendo en nosotros. Y solamente se abre cuando nosotros decidimos que se abra. Porque tú nos has puesto la puerta delante de nosotros. El perfecto amor echa fuera el temor. El que tema es porque hay juicio. Pero nosotros hemos pasado de juicio a vida, de condenación a salvación, del reino, de la potestad de la tiniebla al reino del Hijo de tu amor. Y no hay temor en nosotros porque sabemos en quién hemos confiado.
Y tu palabra es sí y amén. Y no queremos dudar en avanzar en la fe, en avanzar agradándote en todo. Señor, en esta mañana, en esta tarde, que esta palabra nos ayude a presentarnos delante de ti para escribir eso que va a engrandecerte, que va a hacerte literalmente famoso ante todas las naciones, pero que implica un involucramiento nuestro al 100%. Señor, no nos queremos equivocar, no queremos hacernos los héroes, no queremos obrar en la carne porque sabemos que no aguantamos ni una semana. Queremos hacer algo, poner algo ahí que esté según nuestro diseño. Lo que tú has escrito no es imperfecto en absoluto. Habla con detalle de mi diseño, de lo que tú quieres para mi vida. Señor, que podamos operar en estos días con temor y temblor y escribir aquello que va a marcar literalmente nuestras vidas, pero te va a hacer famoso a ti. Te va a hacer famoso a ti. Vas a ser conocido. Por eso que yo voy a pedirte ahí vas a ser conocido por todas las naciones. Haz llover tu justicia sobre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Y Señor, si hay nubarrones, si hay áreas oscuras en nuestra vida, Señor, trae luz. Trae luz. Si hay áreas oscuras de tinieblas, Señor, sopla tu viento y se va todos esos nubarrones. Si hay temores, si hay áreas donde todavía hay grados de avaricia, grados de temor, grados de idolatría en nosotros, Señor, remueve todo eso, Señor. Remueve todo eso porque sabemos que no te agrada. Y danos más claridad para no andar en penumbra, no andar en grises, no andar en cosas turbias, sino caminar en el blanco de tu pureza, como hijos amados. En el nombre de Jesús. Señor, que este año sea un año de manifestación de esa gracia que nos enseñaste. ¿Cómo no estar agradecidos por esta invitación que tú nos das? ¿Cómo no estar agradecidos? Qué privilegio, pero al mismo tiempo qué responsabilidad. Pero sabemos que no es una ruleta rusa, es fe, es fe. Es fe en acción, es fe en compromiso, es fe en caminar junto contigo. Es una esperanza que no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Te amamos, Rey, y queremos que estos días, antes de terminar el año, ya nos alumbres, nos des las palabras exactas. Necesitamos esas palabras. Mi gozo, mi anhelo, mi deleite es hacer tu voluntad. Lo que dijo Jesús cuando entraba en el mundo, he venido a hacer tu voluntad. Que nuestro gozo, nuestro deleite sea hacer tu voluntad. Que es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús. Y Señor,
en virtud de ese pacto que tú hiciste con nosotros, esa primera semilla que sembraste en nuestras vidas. Queremos sellar este tiempo de comunión, que es de compromiso también, que es de revitalizar eso que tú hiciste por cada uno de nosotros, revivirlo y alimentarlo. Queremos participar de tu mesa, acercarnos a ella para sellar ese pacto de compromiso. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por el pan y gracias por la copa, Señor. Que podemos participar, podemos celebrar y nos podemos gozar en la celebración. Sabemos lo que significa. Sabemos el precio que tú pagaste para estar reconciliados, para estar unidos a ti eternamente y para poder manifestar tu gloria a todas las naciones. Viniste del cielo a la tierra para hacer la voluntad del Padre. Dejaste tu gloria y te entregaste de tu costado a tu iglesia levantaste. Nos has dado vida, nos diste tu paz, eres nuestro alimento, la palabra viva, eres la verdad. Y nos has dado vida, nos diste tu paz, eres nuestro alimento, la palabra viva, eres la verdad. Padre, respiramos de ti, comemos de ti, bebemos de ti. Verdadera comida, verdadera bebida. Y celebramos este momento y participamos de estos alimentos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.
Jesús. Gracias, Rey. Padre, con esto renovamos y, como decíamos al principio, sellamos nuestro pacto, tu pacto con cada uno de nosotros, y lo alimentamos y lo fortalecemos para serte fieles a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga ricamente. Gracias por compartir este tiempo. Y los que están del otro lado, Dios los bendiga también. Y los esperamos la próxima semana para seguir compartiendo la palabra de Dios. Dios les bendiga ricamente. Amén.